Estamos con Vicente Alcaraz, doctor en Economía, y vamos a tratar uno de los temas más actuales que está sucediendo en la provincia de Alicante, como es el rescate que el Ayuntamiento de Alicante ha pedido al Gobierno central. Es un rescate administrativo con un montante de 27 millones de euros, 4.492 millones de las antiguas pesetas. Ello supone la intervención administrativa y el inicio de una serie de compromisos, muchos de ellos aparejados a un incremento sustancial de las tasas tributarias. Vicente, ¿cómo hemos llegado a este extremo? Bueno, yo creo que si lo analizamos actualmente, pues la verdad es que es una cifra impensable que esto se pueda haber producido, ¿no? Ahora bien, si nos remontamos a los anteriores gobiernos que hemos ido teniendo en el ayuntamiento, podemos observar de que todas las inversiones que han realizado no han tenido el concepto básico de generar inversiones o de crear inversiones para obtener una rentabilidad social a costa de ellas. ¿Esto a qué ha dado lugar? Pues esto ha dado lugar a que, por ejemplo, si hablamos de la Ciudad de la Luz, pues creo que es de todos conocidos que 0 pesetas con pérdidas, se le planteó el concurso, etcétera, etcétera. Si nos vamos a cualquier tipo de inversión en replanteamiento, por ejemplo, como puede ser el plan urbanístico que tenemos actualmente, pues pendiente. Un palacio de congresos que se podía haber creado en donde está la zona del barrio de la Sangueta, pues hombre, hubiera sido ideal. ¿Por qué? Porque un palacio de congresos, pues en Alicante, cualquier estudio de viabilidad apuntaría a una rentabilidad casi segura entre los 300 a los 400.000 euros anuales. Significa que no hemos hecho ninguna de esta serie de inversiones, sino hemos ido por otros caminos. Quizás siguiendo instrucciones lógicas de la Consellería correspondiente, porque no cabe duda de que el peso de Valencia sobre Alicante es muy fuerte. Y evidentemente Alicante no ha tenido la financiación correspondiente de acuerdo ni con las inversiones que tenía que haber generado, ni tampoco respecto a la cantidad de habitantes que tiene Alicante y provincia, 1.944.000 habitantes, teniendo en cuenta de que solo de transeúntes nos encontramos en una población alrededor entre los 500 y 600.000 habitantes. Sumados, lógicamente, nos encontraríamos en que tendríamos la misma población de Valencia. Sin embargo, no tenemos los mismos recursos porque evidentemente no nos los facilitan. Por otro lado, tenemos el aspecto, como hemos comentado antes, de concebir como idea principal obtener una rentabilidad social en función de unas rentas obtenidas. También es cierto que la población de Alicante, de todas las provincias incluidas, en función de los transeúntes, nosotros no hemos recibido el dinero correspondiente a los transeúntes que hemos tenido y por lo tanto todos los gastos que hemos tenido de exceso en la sanidad, en la seguridad social, en servicios, etcétera, etcétera, resulta de que eso no lo hemos visto materializado en dinero por ningún sitio. Por otro lado, siempre hemos estado trabajando y siendo dependientes de Valencia. Y al Castelló, pues prácticamente le ocurre lo mismo, que tenemos la sobra de Valencia y, lógicamente, hay una estructura autonómica, con unos políticos autonómicos que en ningún momento han tenido el cuidado suficiente para prestarle la atención necesaria correspondiente a la provincia de Alicante, siendo la generadora principal de todo el turismo de la Comunidad Valenciana. Entonces, Vicente, ¿qué han hecho hasta ahora los políticos de la Comunidad Valenciana con respecto a la provincia de Alicante para haber evitado este endeudamiento? Absolutamente nada, no han hecho nada. Entonces, precisamente por esas circunstancias, Alicante se encuentra en estos momentos en un estancamiento total, con unas deudas que, como no se han generado dinero suficiente a nivel presupuestario, y evidentemente los presupuestos no se han cumplido nunca, porque normalmente no se cumplan desde un punto de vista político, pues eso ha dado lugar a que tengamos un déficit muy fuerte
y que no podamos atender los compromisos que se han adquirido. Hay que tener en cuenta de que uno de los elementos fundamentales que tiene que tener un ayuntamiento es disponer de circulación de dinero. Entonces, lo que no se puede hacer es el dinero circulante, empeñarlo y quedarnos en estos momentos en una situación crítica y tener que pedir un determinado plazo para poder atender a la deuda que tenemos, que lógicamente es una deuda principal, puesto que son para acreedores, personas a las que se le deben dinero y que en definitiva la mayoría son empresarios y que ese dinero lo precisan y lo necesitan para poner en circulación y en movimiento sus propias empresas, que como se puede apreciar en la Comunidad Valenciana nos encontramos con un estancamiento total, porque toda la situación provocada desde el punto de vista político y lógicamente desde Valencia ha ido dirigido a inversiones tremendas, como ha sido el Palacio de las Ciencias y las Artes de Valencia, que eso ha sido tremendo el gasto que ha tenido. ¿Rentabilidad que tiene actualmente? Nada, cero, pérdidas. Pero es que ese es el planteamiento que se ha tenido. ¿Qué ocurre? Pues que en el caso de Alicante no llegamos. Para eso, ¿qué hay que hacer? Pues muy sencillo, la solución es, cogemos el IBI, lo elevamos en un porcentaje determinado, lo pagan los alicantinos y seguir para adelante. Pero todo esto viene como consecuencia de que no se ponen los medios suficientes y la población tiene mucha culpa a la hora de votar, o de los foros que se crean paralelamente para presionar a que los alcaldes y políticos cumplan con sus proyectos, porque en definitiva lo que nos proponen siempre a nosotros es un programa con un cumplimiento. Y desafortunadamente el programa ni a nivel autonómico, ni a nivel provincial, ni a nivel de Alicante y su provincia, ni a nivel de Estado se cumplen ni se van a cumplir, lógicamente. Por lo tanto, eso da lugar a que ese endeudamiento que nosotros tenemos se tenga que pagar a través del dinero que nosotros ponemos y nos lo cogen de nuestra recaudación. Si los políticos tuvieran, igual que los empresarios, la responsabilidad solidaria e ilimitada, con la renuncia expresa a sus derechos de exclusión y orden, que cuando incumplen un programa de gobierno y no actúan en función de los intereses de los ciudadanos, que somos los que les votamos y que en definitiva ellos son dependientes de nosotros, que tienen el compromiso de gestionar bien a través de nuestros votos toda la riqueza que tenemos en nuestra provincia o en nuestra comunidad o en nuestro estado, el incumplimiento de esto tendría que tener una responsabilidad, lógicamente como lo tiene el administrador de cualquier empresa. Y en ese supuesto, lógicamente, tendría que poner a disposición por el incumplimiento de todos los bienes que tenga y los que puedan tener otros que haya adquirido a lo largo de del tiempo en que ha estado gobernando, porque efectivamente hay algo muy oscuro que no corresponde. Entonces lo que no puede ser es que los ciudadanos, que somos los que depositamos toda la confianza en ellos, que seamos traicionados de esta manera. No tiene ningún sentido, y máximo en una situación de una crisis como la que estamos atravesando. Crisis propiciada por la banca, efectivamente, pero que no cabe duda de que la banca, si está resurgiendo, es porque también todos los españoles estamos financiando la banca. En cuanto a corrupción, con los sueldos que se ponen los políticos, con los privilegios que tienen, con los favores que se hacen a grandes empresas como pueden ser las eléctricas, la banca, ¿qué podemos hacer para reparar este daño? Bueno, el problema de la corrupción que tenemos en España es que no es una corrupción funcionarial como podría existir antes, ¿no? Sino que es una corrupción arraigada políticamente, en todos los estratos. Entonces, yo antes he hecho el comentario de que mientras que no haya una responsabilidad solidaria respecto a los políticos en las que los foros o asociaciones se reúnan y le exigen a los políticos las responsabilidades que tienen y que lógicamente a través de los pleitos que se les pongan dejen de ser aforados, el que sea, y pase a una situación normal y lógicamente a disposición en función del daño que hayan producido en el proyecto que sea,
y en el ministerio que sea, hasta que eso no se equipare igual que los administradores de las empresas, esto no va a tener solución. Y tienen que haber unas leyes muy duras respecto a la corrupción. Gunnar Myrdal, que fue el Nobel de la Paz, fue un economista muy importante que escribió un libro que era la pobreza de las naciones. Cuando Gunnar Myrdal escribe ese libro, lo que destaca de forma continuada en él es que la corrupción es el enemigo público número 1 de la democracia. Y los políticos lo tienen que entender. Y por lo tanto son ellos a sí mismos los que se tienen que poner medidas muy duras. Porque yo he conversado con más de un político y cuando le he dicho que lo que estaba haciendo era corrupción, me ha dicho: Vicente, pero ¿cómo puede ser que yo esté haciendo corrupción? ¿Tú no te has dado cuenta de este hecho? Y dice: ostras, pues es verdad. Hombre, un tema simplísimo. Los partidos políticos en España tienen disciplina de voto. Una persona, o sea, un afiliado al partido, que tenga un voto de calidad de cierta importancia, en donde la recomendación del partido es que lógicamente tiene que votar sí, y no da el sí, sino que se hace una abstención, ¿a qué está jugando ese político? Automáticamente espera recibir a cambio de algo por la abstención. Por lo tanto, eso es corrupción. Algo tan simple como eso es corrupción. ¿Lo ocurrido en el Ayuntamiento de Alicante puede extrapolarse a otros ayuntamientos de la provincia, teniendo en cuenta que muchos de ellos ya sufren síntomas de agobio monetario? Lógicamente, o sea, la extrapolación la vamos a ver de forma continuada, no solamente a nivel de ayuntamientos, sino a nivel de comunidades e incluso a nivel de diputaciones. Nos vamos a encontrar con situaciones muy complejas. Por otro lado, desde mi punto de vista, la solución, ya he dicho, que no pasa, desde mi punto de vista, desde mi aspecto, no pasa por hacer una intervención en un ayuntamiento, ni de hacer una intervención en una diputación, puesto que yo entiendo de que hay unos determinados principios que seguir, sino pasa por estar controlados perfectamente con el equipo de auditores correspondientes para que se cumplan efectivamente los pasos a dar y a seguir de acuerdo con la financiación que les facilite. Y que al mismo tiempo no solamente sirva para atender el endeudamiento que tiene, sino para rebajar el que pueda tener y, lógicamente, poner en desarrollo la ciudad o las provincias o las autonomías. Ese es mi punto de vista. Hay factores que no se tienen en cuenta en la mayoría de foros políticos, como pueden ser los factores determinantes y que son imprevistos, como puede ser el factor meteorológico. Digamos que hoy en día existen multitud de municipios que declaran zonas catastróficas. Es un dinero que no se preveía que iba a necesitar ese municipio en ese momento. ¿Se tiene en cuenta en los gobiernos este tipo de factores? No. Desde mi punto de vista, el factor medioambiental no se tiene en cuenta. Es más, el mayor problema que nos encontramos, no solamente a nivel de la Comunidad Valenciana, sino a nivel de toda España, es la despoblación que se ha producido por inmigración dentro del propio país de zonas totalmente agrícolas y con agricultores que se han desplazado a las ciudades por el tema del ladrillazo. Entonces, esto dio lugar a un encarecimiento de los salarios y, lógicamente, todo el mundo iba a querer ganar más. Esto ha originado una despoblación y, al mismo tiempo, una caída industrial muy fuerte. Todo ha rodado y se ha generado alrededor de la construcción. Y es muy simple. Si nosotros nos damos un paseo por Alicante, por Valencia, por Castellón, nos vamos a encontrar. ¿Qué es lo que está cerrado? Los edificios a medio construir, las carpinterías cerradas, la cerrajería cerradas, fontanerías cerradas, puertas cerradas. O sea, todo, bueno, si hablamos de la porcelana o de
los azulejos, ogrés, todo lo relacionado con la construcción que no ha tenido la salida de la exportación, está todo paralizado, como consecuencia de eso. Esa despoblación ha dado lugar, desde mi punto de vista, en el aspecto del campo, a que se quede desprotegido. En el aspecto de los bosques, a que se quede desprotegido. No evaluamos que un pastor era uno de los principales avisadores de cuando se producía un incendio, de que los agricultores de grandes extensiones hacían lo mismo, que a pesar de que se estaban innovando y metiendo tecnología, pues no se dio en ese momento la introducción de la tecnología suficiente, ni en la agricultura, ni a nivel de bosques, de caza, pesca, etcétera, y lógicamente eso ha dado lugar a que haya surgido todo este planteamiento que tenemos en estos momentos a nivel nacional, con un estancamiento total en todas las zonas de todo lo que es el concepto medioambiental. Hoy en día la mayoría de analistas pronostican, se convierten en profetas de cuántos años nos quedan para salir de la crisis y cuántos no nos van a quedar. Según su experiencia, ¿cuál es el camino para salir de esta crisis? Bueno, vamos a ver, hay algo que no se tiene en cuenta. Siempre se ha dicho, y está estudiado e investigado, que el sistema más rápido para desarrollar un país es, en España concretamente, por lo que nos afecta a nosotros, es reindustrializar todo el país. Hacer que funcione la industria auxiliar con mayor tecnología y más velocidad. Poner en funcionamiento en todos aquellos municipios de toda España que han tenido especializaciones en calzados, en persianas, en alfombras, en turrones, porque bueno, el calzado, por ejemplo, en Aragón, pues allí se produce mucho calzado, o sea, no solamente es en la zona nuestra. O sea, poner en orden todo ese tipo de industria a favor de meterle ayudas y subvenciones para bienes de equipos, como se decía antiguamente, fortalecerla tecnológicamente, con el fin de que se mueva todo un proceso nuevo de reindustrialización. Entonces, desde ese punto de vista, pues sería el primer paso, aparte de fortalecer todo lo que es el concepto o el tejido que ha desaparecido medioambiental, de ganaderías, de agricultura, o sea, volver otra vez a repoblar. Lo que no se puede hacer es coger y decir, bueno, los ambulatorios que teníamos al tal sitio los quitamos, porque como hay poca gente, bueno, esa poca gente que queda se despuebla. Automáticamente, ¿en qué nos encontramos? Pues ya está en una situación caótica. Es todo lo contrario. Las políticas que se están haciendo son todo lo contrario de lo que se tenían que hacer. O sea, hay que fomentar la población forestal, hay que fomentar la población agrícola, hay que fortalecer y fomentar la pesca, todo lo que es la piscicultura, de factorías, etcétera. Hay que desarrollar todo ese planteamiento y todo en nuevas tecnologías y con una formación para los parados adecuada al concepto en donde tenemos que entrar por el cambio de era que se ha producido, que no queremos admitirlo. Y cada vez va a haber más paro, porque si una máquina que estaba produciendo, digamos, un tren de envase envasaba 100 cajas, el nuevo tren de envases encaja 1000 envases. Entonces, la sustitución del trabajo se está produciendo de esa forma. En una vidriera, un robot sustituye a 18 personas. En la banca, pues bueno, nos vamos a los cajeros automáticos y ya vemos el resultado. Siempre que entrábamos en un banco, en una oficina, nos gustaba que nos atendiera una persona, hablar con ella, conversar, qué producto nos podía ofrecer. Bueno, hoy en día existe una desconfianza total por los engaños que se han producido por parte de todos los bancos hacia hacia toda la población española que ha tenido sus recursos y su confianza en ellos, ¿no? Bueno, ya ni que hablar, pero evidentemente hay una sustitución de mano de obra brutal. Pues aproximadamente te puedo decir de que
Hará como unos 8 años, pues estarían en 170.000 personas las que estaban trabajando en los bancos. En estos momentos estarán sobre los 120.000. Y bueno, yo creo que esto tiende a ir a unos 60, 70.000 empleados. Hay que tener en cuenta, ha cambiado tanto el concepto por el cambio de era, que si tú te das cuenta, cuando quieres saber qué saldos tienes tú en tus cuentas bancarias o quieres hacer alguna operación, no te vas al banco, tú tienes las claves para meterte en internet y hacer las operaciones. Has sustituido un equipo entero de un departamento, por ejemplo el de transferencias. Ya no tiene sentido que un banco tenga un departamento de transferencias, tampoco tiene sentido que un banco tenga un departamento de informe. Lo mismo ha sido sustituido por las agencias de informe. Pero es que si hacemos un análisis, pues nos damos cuenta de que esto ha cambiado totalmente. Y no queremos entrar ahí. Y todo eso, lo que está produciendo paro. Y va a seguir produciendo cada vez más paro, porque cada vez va a entrar la tecnología más fuerte y con mayor, digamos, forzando más el desarrollo para intentar obtener el máximo beneficio con los mínimos empleados. Eso es así. En el ámbito económico se considera factible, se considera funcional el cierre del sector sanitario para privatizarlo, como están haciendo ahora el Gobierno de España y algunas comunidades con el mismo sello de identidad? Eso es una barbaridad. Eso es ir en contra del pensamiento y del criterio desde que España se configuró a partir de los años 1940 con un concepto de características sociales, y resulta que todos hemos creído en ese planteamiento social y hemos depositado siempre nuestra seguridad social para que cuando nos jubilásemos tuviéramos esa cantidad. Nunca hemos pensado en los fondos de pensiones porque sabíamos que los fondos de pensiones eran privados. Tarde o temprano iban a ser gravados por Hacienda Pública. Pagaríamos un pastón a la hora de recuperar esos fondos que los utilizaríamos como parte de nuestra pensión. Y hemos preferido, lógicamente, la mayoría, una gran cantidad de personas, hemos preferido pagar a la Seguridad Social para, a través de la Seguridad Social, tener los 35 o los 40 años de cotización para tener una buena cotización. Que venga ahora un gobierno que no se sabe de qué es, ni lo que está haciendo, que ha vulnerado su programa de gobierno y, por lo tanto, no es lícito ese gobierno. Si vamos a un pensamiento económico a través de la historia y político a través de la historia, el incumplimiento de un programa de gobierno es saltarse todos los elementos de la democracia. Y eso no puede ser, eso tiene que estar penalizado. No se puede ir en contra de los intereses de los ciudadanos, que son los que votan a los políticos. Y los políticos no pueden ir contra los ciudadanos. Y eso está totalmente prohibido. Y sin embargo, actúan a la limón como si esto no fuera con ellos. ¿No existe, Vicente, ningún mecanismo, ninguna herramienta ciudadana que los ciudadanos podamos, de alguna forma, no sé cómo decírselo, ir en contra de todas estas medidas y que tuviesen alguna trascendencia legal o fuesen vinculantes? Hombre, a mí lo que se me ocurre es, si ahora van a atacar a las pensiones, lógicamente debieran de haber en toda España asociaciones de pensionistas, generar un foro de pensionistas y meter pleitos, los pleitos correspondientes, contra la barbaridad que están haciendo de querer bajar las pensiones y además vulnerando elementos básicos para que pueda ser conocida la realidad de nuestro país con una influencia de los índices correctos para no poner en riesgo más nuestro concepto económico. Por ejemplo, el IPC es un sistema de medida que se ha utilizado desde hace muchos años en nuestro país. Ese IPC, que es el que es el índice del precio del consumo, se ha ido perfeccionando. Ya no tenemos alpargatas, antes estaban metidas en el IPC las alpargatas. O sea, se han ido metiendo los elementos necesarios que vamos utilizando para que
lógicamente se puede apreciar la evolución que tiene nuestro país en cuanto a la capacidad de responder al consumo, ¿no? Y la riqueza que tenemos en cuanto al gasto que nosotros producimos en la adquisición de determinados bienes. Hasta hace unos años era muy bueno, se podía apreciar de que era una sociedad que estábamos en la evolución. El eliminar el IPC, vamos a ver, ¿eso qué es? Eso, desde mi punto de vista, es corrupción. Igual que no cumplir el programa de gobierno es corrupción. No es decir, pido perdón porque no cumplí. No, es que eso no se puede hacer. ¿Perdón de qué? No, señor. Si en una empresa no cumple con su programa, una empresa no cumple con su programa, el director general automáticamente lo coge el Consejo de Administración y se lo lleva al sitio. Y eso es un delito. Por lo tanto, es lo que yo he comentado antes. Todos los políticos que ocupen responsabilidades de altos cargos y que tengan influencia, lógicamente, en la gestión, tienen que tener responsabilidad solidaria e ilimitada. O sea, que cuando un político se vaya, que no se vaya de rositas, se vaya con todo el peso de la ley, con el lucro cesante que le haya producido al sector que le haya producido. Y el sector lo que tiene que hacer es ir contra el Estado o contra el político o contra lo que sea, mientras gobierne y después del gobierno. Solo desde ese punto de vista, si se llevase a rajatabla, a ningún político se le ocurriría entrar en caminos de la mala gestión, ni admitir la corrupción. Bueno, volviendo a lo que al origen de esta entrevista, lo que es el rescate al Ayuntamiento de Alicante, ¿qué consejo daría a Sonia Castedo, al Ayuntamiento de Alicante, a los políticos de la provincia de Alicante, qué consejo daría para intentar salvar esta situación y poder volver a crear empleo? Vamos a ver, yo consejos no puedo dar una opinión. Yo no soy una persona que entre dentro del mundo político, porque la verdad es que por mis conocimientos de la economía, del tema de empresa, pues he pretendido ser siempre muy objetivo en mis planteamientos. Ahora, si hacemos un análisis o evidentemente nos reunimos porque nos soliciten un grupo de economistas que estemos especializados en desarrollo, en salvamento de empresas, unidos, como comentarios en una mesa en la que tenemos los presupuestos, qué nos ha ocurrido, por qué nos ha ocurrido, a dónde vamos, qué podemos hacer, evidentemente tienen que haber muchas soluciones. Ahora, hay que hacerlo como mandan los cánones, es hacer un trabajo de viabilidad y desarrollo de un contexto amplio, porque claro, no hay que olvidar de que Alicante es cabeza de una provincia y lógicamente tiene connotaciones con toda la provincia y de alguna forma Alicante es además una sociedad de servicios muy especializada con un puerto y unas infraestructuras muy adecuadas en donde casi toda la provincia de Alicante tiene una relación directa. Entonces, no es un tema de decir, bueno, es que esto tiene esta salida. Por supuesto que no solamente hay una salida, hay muchas, pero hay que sentarse a la mesa, establecer el plan de reindustrialización que requiere Alicante, cómo se puede conseguir, qué inversiones tenemos que hacer en Alicante para obtener rentabilidades sociales que puedan ser empleadas de forma de que no se cargue excesivamente a los ciudadanos incrementándole las tasas, porque eso no es correcto. Pero bueno, yo pienso que habría muchas, pero evidentemente la reindustrialización y el desarrollo de los puntos de partida en donde hubo una época que estábamos en unas condiciones óptimas y eso prácticamente se ha dejado morir por el ladrillazo, eso no tiene ningún sentido. Y yo creo que hay suficiente capacidad y sentido común para volver a entrar en el combate, pero tenemos que entrar en el combate con ideas muy modernas,
siempre con mucha tecnología y pensar que todos los recursos humanos que tenemos en el paro están en formación, se tienen que poner en formación y hay que darle dotaciones, grandes dotaciones de dinero, efectivamente, para la formación de esas personas e incluso establecer una unidad de actuación de desarrollo en donde se van generando empresas, irlas poniendo en funcionamiento con personas que estén en el paro, ir ensayando para ir desahogando la... ¿No cree usted que puede ser también una posible alternativa el que todas esas empresas que han cerrado, que ya tienen sus infraestructuras montadas, que de alguna manera se les ayude, se les vuelva a dar ese dinero que necesitan con una carencia determinada para que puedan sobrevivir 1 año, 2 años, y ya que tienen, digamos, prácticamente todo montado, que puedan volver a funcionar? No, esto no es un tema de supervivencia empresarial. Este es un sistema en el que nos encontramos de desarrollo empresarial tecnológico. Y por lo tanto, las ayudas que se den tienen que ser para desarrollo de nuevo concepto en tecnologías y desarrollar esas propias empresas se admiten el desarrollo, si no tendrán que ser sustituidas por otras. Lo que no implica que empresarios de esa empresa quieran continuar con ella, reformándola completamente, como yo he dicho, entrando en un planteamiento de reindustrialización, pero con ese concepto, porque si no, no van a funcionar. Y evidentemente que los recursos humanos estén formados para entrar en ese combate. Eso es fundamental. Pues Vicente Alcaraz, bienvenido a Canal 8 y muchas gracias por esta entrevista. Bienvenido, le digo, y se lo reitero porque en breve vamos a estar juntos espero que sea un programa que reviente los mercados de audiencia, que se va a llamar Canal 8 y en el que usted de alguna forma va a indicarnos o a darnos su opinión sobre determinados conceptos que deberíamos seguir y buscar siempre el origen del problema, cómo ha sobrevenido, cómo ha evolucionado y dentro de lo que cabe. Sabemos que el primer programa será el tema de las pensiones. ¿Puede adelantarnos algo sobre este tema? Pues yo creo que hay que esperar, hay que tener paciencia, pero sí, creo que hablaremos ampliamente sobre el tema de las pensiones y de lo que representa la estructura de pensionistas y rentistas en España, que es un motor impresionante de desarrollo en nuestro país, si realmente somos conscientes de lo que representa. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros siempre, ¿eh? Gracias a vosotros y a todas las personas que nos estén escuchando. Muchas gracias.